Bueno, hoy vamos a ver un tema que se llama teoría de juegos. Es un tema que sale un poco de lo que es lo que estamos viendo hasta ahora, que prácticamente todos los temas terminan en algún algoritmo para resolver algún problema, digamos, mediante una matriz o mediante algún tipo de cálculo. Esto sale un poco de esos parámetros que venimos viendo en la materia, pero también tiene que ver con tomar decisiones, digamos, por eso es que lo vemos en investigación operativa, ¿no? Si bien no va a ser a través de un algoritmo, sí vamos a utilizar lo que es teoría de juego para la toma de decisiones. Y ahora vamos a ver por qué se llama así, ¿no? Teoría de juego, porque a uno cuando habla de juegos no habla de algo para resolver problemas de una empresa o para resolución de alguna problemática, digamos, ¿no? Eh, entonces vamos a empezar definiendo qué es un juego. Según la Real Academia Española, es un ejercicio recreativo sometido a reglas en el que se gana o se pierde. Pero si lo queremos definir de una manera más específica o más general, podemos decir que cualquier situación de interacción o interdependencia estratégica, juego, ¿no? Que es lo que uno hace cuando está jugando, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué estudia la teoría de juegos? Bueno, la teoría de juego analiza las situaciones de interacción estratégica, como definimos recién, que eso sería un juego, intentando realizar predicciones sobre cómo jugarlas óptimamente. Es necesario especificar la hipótesis sobre la conducta y la motivación humana que guía el comportamiento de los agentes decisores. ¿Qué quiere decir esta frase que suena así media rebuscada? Eh, a diferencia de todos los temas que vimos hasta ahora, donde uno eh, plantea un modelo en función a datos que absorbe de la realidad, los mete en ese algoritmo que representa el modelo y obtiene un resultado, digamos, acá las decisiones van a ir cambiando según la decisión que tomó la otra parte que está también sometida a este juego, ¿no? Entonces, yo en una primera instancia puedo tomar una decisión, pero en función a la decisión que tomó la otra persona puedo cambiar esa decisión o mantenerla, y así sucesivamente, ¿no? Voy interactuando con otros agentes que están en el juego. Entonces, la teoría de juego tiene una relación muy lejana con la estadística. Su objetivo no es el análisis del azar o de los elementos aleatorios, sino el comportamiento estratégico de los jugadores. La acción que emprende un jugador puede dictar los actos de otros jugadores o influir en la probabilidad, pero no está generada por un proceso probabilístico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo de antemano no puedo hacer una probabilidad de, de qué va a hacer la otra persona, porque va a depender también de lo que haga yo. Tampoco puedo hacer una probabilidad de que si hago yo determinadas cosas, qué resultado voy a llegar, porque como depende de los otros jugadores, puede ser que yo juegue contra un jugador o puedo jugar contra varios jugadores, o todos jugando entre sí, digamos, ¿no? 4, 5, como puede ser no sé, un partido de truco, hay muchos juegos que no necesariamente son dos jugadores, ¿no? Siempre hablando de lo que, todavía estamos hablando de lo que es la recreación, después vamos a ver por qué lo vemos en investigación operativa más allá de la recreación, ¿no? Entonces, como cada cosa que haga la otra persona va a influir en el resto, de antemano no podemos saber ni sacar una probabilidad de lo que va a ocurrir. ¿Qué aplicaciones? Eh, las aplicaciones son diversas. En lo que es juegos, hay muchísimos juegos que podemos aplicar lo que vamos a ver en teoría de juegos. Bueno, acá puse dos ejemplos como póker, ajedrez, pero millones de juegos. Em, como pasa con casi todos los avances matemáticos que van surgiendo, o la mayoría de los temas que también que vimos en esta materia, muchas de estas cosas fueron usadas para la guerra, también para divorcios en disputas judiciales, digamos. em, puede usarse también para las relaciones, hay relaciones con hijos, hay relaciones familiares o de pareja.
En economía tiene aplicaciones en lo que son subastas, negociaciones, incentivos al esfuerzo, relaciones comerciales. Bueno, también tiene aplicaciones en lo que es la biología. Por ejemplo, acá ahí está la imagen de un libro que trata de conceptos de estrategia evolutiva, establece eh, esto de la evolución, también se puede ver como que hay una interrelación estratégica eh, entre la naturaleza que busca em, ciertas condiciones como para ir evolucionando, ¿no? Eh, entonces, todas las variables van influyendo como para que las especies vayan evolucionando a medida que se van relacionando estratégicamente, ¿no? Entonces se vio que también los conceptos que vamos a ir metiéndonos cada vez más a medida que vayamos avanzando en el tema, también tienen aplicaciones biológicas, estos conceptos que estamos viendo. En la filosofía, acá hay una frase que es como un ejemplo que dice, puede demostrarse formalmente por qué incluso el individuo más egoísta puede descubrir que con frecuencia cooperar con sus vecinos en una relación a largo plazo redundará en su propio interés. Y esto habla como por ahí el trabajo en grupos, o en una sociedad o en un grupo que están relacionados en algo en común, eh, uno tiene cierta dependencia de las acciones que haga el grupo. Entonces, a veces, eh, tratar de llevar esa relación a una negociación o a una interrelación estratégica termina beneficiándome a mí también y al grupo, digamos, ¿no? A eso se refiere con la filosofía, digamos. Clases de juego. Básicamente, para poder separarlos en categoría los juegos, podemos decir que hay dos clases de juegos que plantean una problemática muy diferente y requiere una forma de análisis distinta. Yo les voy leyendo también lo que dice acá. Eh, si los jugadores pueden comunicarse entre ellos y negociar los resultados, se tratará de un juego con transferencia de utilidades. Esto se llamamos juegos cooperativos, digamos, que es que los dos jugadores se van comunicando entre sí y, y- y van cooperando para hacer determinadas estrategias. En los juegos sin transferencia de utilidad, también llamados juegos no cooperativos, los jugadores no pueden llegar a un acuerdo previo. En el caso de los jugadores conocidos como, de los juegos conocidos como el dilema del prisionero. Este, esto que dice acá, que habla del dilema del prisionero, es un ejemplo que está en todas las bibliografías de un juego no cooperativo. Em, lo que son juegos no cooperativos no es por ahí lo que más uno está acostumbrado por ahí, pero, pero hay varios ejemplos que podemos dar acá. Acá habla de, bueno, acá dice un par de cosas más, dice los modelos de juego sin transferencia de utilidades pueden ser bipersonales, es decir, con solo dos jugadores, pueden ser simétricos o asimétricos según los resultados sean independientes desde el punto de vista de cada jugador, pueden ser de suma cero o de suma no nula. Esto cuando habla de suma cero es cuando lo que gana un jugador es lo que pierde el otro y viceversa. Y cuando es el caso contrario, que no son de suma cero, es que uno puede ir ganando independientemente de lo que ocurra con el otro jugador o puede ir perdiendo y no necesariamente lo que gana uno es lo que pierde el otro, ¿no? Bueno, acá explica eso mismo que les acabo de decir. Bueno, en la historia de la teoría de juegos hubo unos clásicos que fueron los que empezaron con este tema, como von Neumann. Había puesto los fundamentos en el artículo publicado en el año 28, pero no fue hasta la aparición del libro de John von Neumann y el economista Oscar Morgenstern, no son nada fáciles esos apellidos, en las aplicaciones económicas de la teoría publicada en 1944, Teoría de los juegos y la economía, abrió una
insospechadamente amplio campo de estudio en lo que actualmente trabajan miles de especialistas de todo el mundo. Bueno, estos fueron los clásicos que empezaron a ver que cuando uno está jugando, ¿no? En un juego como el ajedrez, como las damas, como el póker, y un montón de otros juegos, el backgammon, y así hay montones de juegos que que uno podría dar de ejemplo. Cuando uno está jugando con un jugador o con más de un jugador, lo que está haciendo es haciendo una interrelación estratégica, ¿no? Entonces se descubrió que estas estrategias que uno adopta para, para el juego tienen aplicaciones, por ejemplo, en la economía tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en las negociaciones, ¿no? Puede ser las negociaciones eh, de una empresa con los clientes, con los proveedores, con los socios. em, y bueno, y cuando salió este libro en el año 44, es cuando se le empezó a dar más importancia a este tema, porque inicialmente dijeron, sí, bueno, las relaciones estratégicas, además que para los juegos de recreación, también se pueden aplicar otras cosas, ¿no? Pero hasta que no se vio la utilidad económica, es como que no se le empezó a prestar tanta atención a este tema. Y después surgió una persona que se llama John Nash, que fue como que terminó de redondear todos estos conceptos cuando dijo que, que, que todas estas teorías tienen un equilibrio, y ese equilibrio se le llamó el equilibrio de Nash, como es su apellido, ¿no? Esta persona, Nash, era, era una persona que la habían definido como un genio. Él cuando fue a hacer su máster a en Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, llegó con una carta de recomendación que decía, esta persona es un genio, pero a pesar de ser un genio, tenía problemas que sufría, como por ejemplo tenía esquizofrenia. Él no veía, por ejemplo, gente que no existía, tenía sus problemas. Hay una película que habla de la vida de él, que es Una mente brillante, donde explica un poco, él tenía que hacer un proyecto para una tesis para este posgrado que estaba haciendo y, y bueno, y ahí en, eh, en un momento se le ocurre una idea brillante que fue la que derivó en este equilibrio. Yo le voy a compartir un pequeño video de la película Una mente brillante para que vean que habla de esto justamente. Dura 2 minutitos más o menos. Daniel, ¿tiene sonido? Perdón, profe, no estaríamos escuchando nosotros, ¿eh? Ah, ¿no se le escucha el audio? No. No, no. Ahí, Daniel, trata de ver si podés poner el micrófono de tus auriculares cerca o el audífono cerca del micrófono, al menos como para tratar de que escuchemos lo que se dice. Ah, a ver cómo sería esto, porque yo lo escucho a través de mis auriculares y tengo los auriculares con el micrófono. Por eso, pero digo, trata de colocar alguno de los auriculares cerca del micrófono para que escuchemos. A ver, Profe, creo que igual si te sacas los auriculares, sí escuchamos. a ver. Probemos, dale, buena idea. No, tampoco se escucha. No, no se escucha, Daniel. Igual no te preocupes, comentá y explica lo que sucede en la situación como pie para lo que querés explicar, no hay drama.
Daniel, a ver, apenas nos puede escuchar, le transmito eso así continúa más allá del video. Daniel, ¿me escuchás? Hola, hola, ¿me escuchan? Daniel, sí, Daniel, te escuchamos, Bueno, pues conecté los pero auriculares y no me funcionó el micrófono de la computadora recién. tal Eh, cual, no te preocupes, no hay drama. Si te parece, podemos continuar, explicar lo que sucedía en el video que querías mostrar y a partir de ahí tomas pie para continuar la explicación, ¿te parece? Perfecto. Dale, Eh, dale. Hola, no sé si lograron escuchar algo. Yo puse el micrófono contra uno de los auriculares, ¿se escuchó algo? No, Daniel, nada. Nada, nada. Ok. No, Bueno, Daniel, continuamos como habíamos propuesto, dale. perfecto. Bueno, les comento. ¿Qué pasaba? Como yo les venía contando, John Nash estaba tratando de hacer su tesis en este posgrado y de golpe en un momento que fueron a un bar con unos compañeros del posgrado, estaban todos ahí, a él todavía no se le había ocurrido una idea de qué hacer y, y ahí en el bar de golpe entra una chica llamativa y, y él empieza a decir, como yo le decía, era una persona que por ahí tenía unos arranques que no eran los más comunes porque tenía ciertos problemas de personalidad, y empieza a decir, los clásicos se equivocaban, eh, por estos clásicos, digamos, que vimos que habían definido lo que es teoría de juegos, porque ellos decían que si cada uno hace lo mejor para sí mismo, iba a ser lo mejor para el grupo. Y él dice, no, los clásicos se equivocan, uno tiene que hacer lo mejor para sí mismo y también lo mejor para el grupo, que no es lo mismo que lo que inicialmente era mejor para uno mismo, digamos, ¿no?
Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Pues él lo dice con un ejemplo ahí en el bar, que entran un grupo de chicas, hay una chica que era muy llamativa y todos la miraron y dice, bueno, si todos vamos a buscar a esa chica, todos nos obstaculizamos entre nosotros y todos perdemos. Pero en cambio, si no vamos por esa chica y vamos por las amigas, eh, cada uno va con una chica diferente, no nos obstaculizamos y todos ganamos. Entonces, por ahí no pensar en lo que uno inicialmente quería, sino pensar en lo mejor para el grupo. Él lo da con ese ejemplo, pero lo que quiere decir que después lo vamos a ver acá en teoría de juego, que a veces eh, la mejor opción inicial para uno es mejor que tomar por ahí la mejor opción inicial, pues si uno toma la mejor opción inicial, por ahí termina no obteniendo nada. En cambio, si por ahí uno opta por la segunda mejor opción de uno, termina siendo lo mejor para todos porque todos terminan ganando algo, ¿sí? En cambio, por ahí van todos por una opción inicial que por ahí es la mejor para uno o para varios y todos se autocavilizan y nadie gana. Entonces dice, bueno, a veces es mejor perder un poco y no perder del todo, que esa sería mi mejor segunda opción, digamos, ¿no? Que ahora lo vamos a ver acá en teoría de juegos con unos ejemplos. Bueno, estas son las fotos de los que vimos recién, de los clásicos. Tenía un video de Oscar Paenza, pero no se los voy a poder mostrar, que está muy bueno como lo explica él. Em, bueno, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es estrategias recreativas, eh, para meternos más en cómo se usa esto. Cuando un juego se repite varias veces, cada jugador puede adoptar su estrategia en función de las decisiones que haya adoptado ante su oponente. Las estrategias reactivas son las que se adoptan en los juegos con repetición y se definen en función de las decisiones previas de otros jugadores. Las estrategias más comunes son ojo por ojo o bully o bullying, como le dicen hoy en día. Y acá llegamos a lo que es el dilema del prisionero. ¿Qué dice el dilema del prisionero, que es el ejemplo típico que se da para explicar la teoría de juegos no cooperativos? Dice, dos delincuentes son detenidos y encerrados en una celda de aislamiento de forma que no pueden comunicar entre ellos. El alguacil sospecha que han participado de un robo del banco, el delito cuya pena es de 10 años de cárcel, pero no tienen pruebas. Solo tienen que los pueden culpar por un delito menor que es la tenencia ilícita de armas, cuyo castigo es de 2 años de cárcel. Prometen a cada uno de ellos que reducirán su pena a la mitad si proporcionan las pruebas para culpar al otro del robo del banco. Las alternativas que cada prisionero puede representarse en la siguiente matriz. ¿Sí? Estas son las alternativas que hay, ¿no? ¿Qué quiere decir la lealtad? La lealtad quiere decir de que si yo no delato al otro compañero del robo y el otro compañero de robo no me delata, eh, lo único que nos pueden acusar es por tenencia de armas. Entonces nos dan una pena de 2 años a cada uno. Pero ¿qué pasa si nosotros teníamos ese acuerdo previo, digamos, a que nos atraparan y uno de los dos decide traicionar al otro, ¿no? Entonces, el que es leal y no habla, si el otro lo traiciona y dice que lo vio robando, al que fue leal le corresponden 10 años. En cambio al otro, que lo traicionó, como solo lo pueden acusar de un delito menor de portación de armas y encima por haber cooperado le reducen la pena a la mitad, le terminan dando un año. O sea, el que fue leal al otro ladrón, le dieron 10 años, porque él no acusó a la otra persona, pero sí lo acusaron a él. En cambio, el que lo traicionó, que solo tenía el delito de portación de arma, le redujeron la pena a la mitad y terminó teniendo un año de prisión. Y viceversa si pasa al revés, digamos, ¿no? El que traiciona es el otro y el que es leal es el otro. ¿Y qué pasa si los dos se traicionan, no? Uno dice, bueno, yo lo vi robando
a mi compañero, el compañero dice, yo lo vi robando a él, como la pena por robo son 10 años, pero ellos cooperaron en decir que vieron robando a la otra persona, le reducen la pena a la mitad y terminan los dos con, con 5 años de prisión cada uno, ¿no? ¿Qué pasa? Si uno ve esta matriz, uno dice, bueno, lo mejor para los dos es que le den 2 años a cada uno, ahí ganan los dos, porque si uno traiciona, a uno le dan 1 año y al otro le dan 10, digamos, ¿no? Entonces, si bien uno gana, el otro pierde muchísimo. Entonces, lo mejor es que los dos sean leales y le den 2 años a cada uno. Eso sería, viendo la matriz, la mejor opción para los dos. Pero, ¿qué pasa, no? Ahí empieza a jugar un poco lo que es la estrategia. Cuando los dos están en la cárcel, están aislados y los van a apretar, digamos, para que confiesen, uno dice, ¿qué pasa si el otro deja de ser leal y me traiciona a mí y yo me quedo callado, termino comiéndome 10 años de prisión? Y el otro piensa lo mismo. Entonces, eh, la tentación es tan grande, digamos, a, digamos, a querer no tener 10 años de prisión, que terminan traicionándose ambos y terminan llegando al segundo punto de equilibrio, que es el de 5 años. Eso es lo que dice Nash en la teoría del equilibrio de Nash, ¿no? Que el equilibrio termina siendo la segunda opción y no la primera opción de equilibrio, porque la tentación a traicionarse es tan grande que terminan traicionándose las dos partes. Y esto fue lo que a él, esto está explicado así en un ejemplo fácil, digamos, pero él cuando hizo su tesis la hizo todo con una eh, explicación numérica, digamos, de por qué se comportan así y toda una presentación formal, ¿no? Este ejemplo por ahí es el más típico porque es fácil de entender, que se da en todas las bibliografías que hablan de teoría de juegos. Y esto fue lo que le valió a él el premio Nobel de Economía, a pesar de que él era un matemático, le dieron el premio Nobel de Economía por las aplicaciones que tenía en todo tipo de negociación económica esto, y todo lo que es interrelación estratégica en economía, ¿no? Bueno, y acá tenemos otros ejemplos, em, como es acá habla, por ejemplo, en la Guerra Fría, cuando los países empezaban a amenazarse, como pasó con Estados Unidos y Rusia, ¿no? Estaban todos en una carrera armamentista. ¿Qué pasaba? Se adoptaban la estrategia halcón, que la llama acá en este juego, que la estrategia halcón era ser partidario, armarse eh, para ser más fuerte militarmente, ¿no? Entonces, si un país adoptaba la estrategia halcón y el otro también adoptaba la estrategia halcón, ambos terminaban perdiendo a nivel económico, ¿no? Perdían menos una unidad monetaria, pueden ser millones de dólares, lo que sea, digamos, ¿no? Menos uno cada uno perdía. En cambio, eh, si ambos países adoptaban la estrategia Paloma, que quiere decir no gastar plata en armamento, ambos países eh, 3 unidades monetarias cada uno. Pero ¿qué pasaba, no? Si un país adoptaba la estrategia halcón, que se hacía poderoso militarmente, y el otro adoptaba la estrategia paloma, el país que era poderoso militarmente terminaba ganando 6 unidades monetarias y el otro terminaba ganando cero. ¿Sí? Entonces acá pasa un poco lo mismo. Si uno ve qué le conviene a ambos países en forma simultánea, y le conviene ganar 3 a cada uno, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Dice, si yo le hago caso, ¿no? Y no me armo y el otro a escondidas mías se empieza a armar, yo termino quedándome sin nada y el otro gana 6 unidades monetarias. Entonces, la tentación a traicionarse es tan grande que el equilibrio se termina produciendo acá, en que ambos terminan armándose y pierden los dos económicamente, porque obviamente el armarse tiene un costo económico, ¿no? Y acá les explico, acá está un enunciado largo, se los explico para no leérselo todo. Este enunciado dice lo siguiente. Son dos supermercados grandes, mayoristas, que
todos los fines de año gastan en publicidad un montón de plata, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si las dos cadenas estas grandes, digamos, que son dos monopolios prácticamente, se ponen de acuerdo y deciden ambas no gastar en publicidad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si los dos cooperan y no gastan en publicidad, terminan ganando 50 unidades monetarias cada uno. Pero cuando los dos gastaban en publicidad, a fin de año, pasaba que el año que gastaban en publicidad, en el momento que gastaban en publicidad, terminaban con cero beneficio, porque todo lo que les ingresaba se le iba en publicidad, ponían unas publicidades muy agresivas. Entonces terminaban sin ganar nada. Y entonces, bueno, obviamente por obvias razones les convenía cooperar entre ambos y no gastar en publicidad. Pero, ¿qué pasaba si uno traicionaba al otro? El que lo traicionaba y hacía la publicidad, a pesar de que le había dicho que no lo iba a hacer, ganaba 75 y el otro perdía 25, y viceversa en el caso opuesto, ¿no? Entonces acá pasa lo mismo, ¿no? A ambos les convenía ponerse de acuerdo y no gastar en publicidad como lo habían acordado previamente, pero la tentación a- digamos, a que a uno no lo traicionen, porque si lo traicionan uno pierde mucho, entonces te dice, bueno, lo voy a traicionar por las dudas que el otro me traicione. Entonces termina dándose el equilibrio en la segunda opción, que es que terminan como todos los años gastando los dos en publicidad y, y ese mes teniendo cero beneficio. Bueno, y por último, lo que les voy a dar es algo que se llama razonamiento estratégico. ¿Qué es el razonamiento estratégico? Es lo que uno usa como estrategia cuando uno está jugando, que como dijimos, un juego no es solo un juego de hacer, sino es toda relación estratégica que se da en un montón de ámbitos de la vida, ¿no? Como vimos que tiene aplicaciones en la biología, en la economía y en todo. Entonces, el razonamiento estratégico se utiliza en un montón de cosas. Pero volviendo al ejemplo de los juegos, que es el ejemplo más fácil de ver, podría decirse que la mayoría de la gente no está preparada para un razonamiento estratégico. ¿Por qué? Porque cuando uno va a jugar un juego por primera vez, a pesar de que puede leer las reglas y conocer perfectamente cuáles son las reglas del juego, probablemente cuando juegue contra un jugador experimentado termina perdiendo. ¿Por qué? Porque el otro jugador que ya jugó muchas veces tiene ya una estrategia adoptada como para beneficiarse en el juego. En cambio, el que juega por primera vez todavía no tiene una estrategia. Como que la estrategia no es algo espontáneo, sino es algo que termina aprendiéndose con las repeticiones, ¿no? Entonces el razonamiento estratégico es algo que hay que trabajarlo y que no suele fluir naturalmente en un inicio, ¿no? Entonces acá dice, no solemos estar habituados ni adecuados para el razonamiento estratégico. Lo notamos cuando nos enfrentamos a un juego nuevo, aunque sepamos las reglas, al principio nos cuesta entender cómo ganar o conseguir buenos resultados. El razonamiento estratégico hay que aprenderlo. Ejemplo, votaciones estratégicas. Un jurado. Bueno, acá hay un ejemplo para ver lo que es el razonamiento estratégico. Acá dice que hay un jurado formado por tres miembros, que es A, B y C, y estos tres miembros tienen que decidir eh, por unos jugadores, ¿no? Para darle un premio. Y hay tres posibilidades. Está la posibilidad de darle un premio a Messi, una posibilidad de darle un premio a Lautaro Martínez o dejar el premio vacante, no dárselo a nadie. Son las tres posibilidades que hay y estos tres miembros del jurado tienen que decidirlo, ¿no? Los estatutos del certamen estipulan que el procedimiento para decidir es el siguiente. Si hay más de un candidato, se decide por mayoría en una primera votación secreta quién se convierte en el candidato oficial. En una segunda votación, también secreta y por mayoría, se decide si el vencedor de la primera votación es el ganador del premio o quedará vacante, ¿no? Como decía ahí. Eh, no está permitido la abstención del voto, digamos, todos tienen que votar. Entonces, bueno, como dijimos, existen tres posibilidades, darle el premio a Messi, darle el premio al autor a Martínez o dejarlo vacante. Eh, y se sabe de antemano que los tres miembros del jurado, el A, B y C,
tienen estas preferencias, ¿no? El miembro A del jurado, como su mejor opción es darle el premio a Messi, su segunda mejor opción es dejar el premio vacante y por último, como última opción, pone darle el premio a Lautaro Martínez. El segundo miembro del jurado prefiere dejar el premio vacante y como segunda mejor opción dárselo a Lautaro Martínez y como tercera a Messi. Bueno, y el tercero eh, es dárselo como primera instancia a Martínez, segunda a Messi y tercero dejarlo vacante, ¿no? Son las tres preferencias de los miembros del jurado. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir ahora, no? Vamos a ver cómo se da esto. Dice, supondremos que los tres miembros del jurado conocen las preferencias de todos. ¿Qué sucedería que si cada jugador se limitara a votar en cada una de las votaciones según su preferencia? O sea, cada miembro del jurado va a votar a un jugador según las preferencias que vimos ahí en el cuadro, ¿no? Entonces, dice, el miembro A del jurado vota a Messi, pero el B y el C votan a Martínez en la primera votación. Así que si volvemos al cuadro, el A prefería a Messi, el B prefería dejarlo vacante y el C prefería a Martínez. Pero el B y el C decidieron votar a Martínez, ¿no? En la segunda votación, al decidir entre Martínez o dejar el premio vacante, porque ¿cuál era la regla de este juego, ¿no? Decía que en la primera instancia se definía si un jugador quedaba seleccionado. Si un jugador quedaba seleccionado, todos los miembros del jurado van a decidir si le dan el premio a ese jugador o lo dejan vacante, digamos. Tiene dos instancias esto de votación. Entonces acá se decidió por mayoría que, que pasaba a la segunda instancia Lautaro Martínez. Ahora hay que votar en la segunda instancia, o sea, ya se definió que el seleccionado es Lautaro Martínez. Entonces, en esta segunda votación, al decidir entre Lautaro Martínez declarar el premio vacante, A y B votan por declarar el premio vacante, mientras que C vota por Martínez, que eso tiene que ver con este cuadro, ¿no? El C tenía como mejor opción a Martínez, entonces lo sostuvo a Martínez. En cambio, los otros decidieron dejarlo vacante. Por lo tanto, el resultado de esta votación no estratégica es que el premio se declara vacante, el mejor resultado para B y el peor resultado para C. Si volvemos al cuadro, vacante es el mejor resultado para B, pero es el peor resultado para C porque lo tenía como tercera opción. Entonces, supongamos que C razona estratégicamente y anticipa que votando la primera etapa a Messi, su segunda opción, Messi lo tenía como segunda mejor opción, digamos C, la peor opción era dejar el premio vacante y su mejor opción era Martínez, pero él dice, voy a razonar estratégicamente, ¿no? Entonces, en primera instancia voy a optar por mi segunda mejor opción, que es Messi, ¿sí? Eso es lo que está diciendo ahora. El resultado en la segunda votación cambiará, ya que se tendrá que elegir entre Messi o declarar el premio vacante. En este caso, Messi sería el ganador del premio. Entonces dice, en efecto, en la primera votación, A y C votan por Messi, pero B vota por Lautaro Martínez, con lo que el candidato oficial es Messi, digamos, porque tiene dos votos contra uno. Entonces, en la segunda votación hay que decidir si se le da el premio a Messi o si se deja vacante. En esta segunda votación, A y C votan por Messi, mientras que B vota por declarar el premio vacante. ¿Sí? ¿Por qué A y C votan a Messi? Porque si volvemos acá al cuadro, A lo tiene como su primera mejor opción y C, que es el que estamos analizando, que votó estratégicamente, lo tiene como su segunda mejor opción, ¿no? Entonces, en la segunda votación A y C votan por Messi, mientras que B vota por declarar el premio, con lo que el ganador del premio es Messi. Se puede observar que con este resultado, el jugador C mejora, ya que obtiene su segunda opción preferida, mientras que en el caso anterior había obtenido su peor resultado, que era dejar el premio vacante. En definitiva, C debe votar en la primera votación su segunda mejor alternativa para que en el resultado final mejore su resultado, digamos, ¿no? Bueno,
Y les quiero mostrar algo. Bueno, eh, hay en YouTube, tienen un video que se llama Grandes temas de la matemática, capítulo 6, teoría de juegos, que es un video que hace Adrián Paenza. No se los voy a pasar porque no se escucha el audio, se los muestro así rápidamente, donde explica todo esto que estuvimos viendo hasta ahora y, y lo explica con un poquito más de detalle en algunas cosas, ¿no? Se los recomiendo que lo vean como para redondear todo esto que vimos hasta acá. Bueno, hasta acá lo que es teoría de juegos. No sé si quedó claro de qué trata esto. Esto es distinto a lo que veníamos viendo hasta ahora de los modelos con los algoritmos matemáticos. Esto es algo más abstracto y que no tiene una solución única, ¿no? Todo va a depender de las interacciones que se vayan haciendo y en base a eso uno tiene que ir viendo qué decisiones va tomando para llegar al mejor resultado posible.